Buenas noches. Mi nombre es Angélica Sofía Canchola Frías y hoy hablaré un poco sobre el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, la usabilidad y la accesibilidad. Primero, tenemos el índice que muestra los temas que vamos a tratar esta noche, como que es una interfaz, qué es la GUI, el desarrollo de una interfaz, cuál es la importancia del DCU, las disciplinas imprescindibles para este, la usabilidad, la accesibilidad, las conclusiones pertinentes, etcétera. Pues como introducción debemos aceptar que no podemos negar que el uso de las TIC se ha vuelto algo indispensable para nosotros como seres humanos y de alguna manera nos hemos vuelto expertos en el ámbito tecnológico o nos hemos visto en la obligación de hacernos expertos porque forma parte de nuestra vida diaria. Pero no hablaremos únicamente de este desarrollo, sino también de algunas herramientas obligatorias que lo acompañan, como lo son la usabilidad y la accesibilidad. Pero para entender todo esto debemos saber qué es una interfaz. Y es aquello que nuestros ojos perciben cuando interactuamos con un dispositivo digital, es decir, lo primero que vemos al abrir nuestra computadora o desbloquear el celular. Una interfaz es, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, que es el software de Word. También se lo conoce como UI por sus siglas en inglés, que es User Interface, y se concibe como el intermedio necesario para que el usuario se sienta en sintonía con el sitio web o el programa que está manejando en el momento. ¿Qué es entonces la GUI? Por sus siglas Graphic User Interface, al igual que el anterior concepto, se trata de la parte fundamental de una aplicación, pues con ella inicia la interacción del internauta con el programa. Y aquí podemos encontrar elementos importantes como los dispositivos de entrada, que son los que permiten el ingreso de información por parte del usuario, como un teclado, el micrófono o un mouse, y los dispositivos de salida, que en este caso se refiere pues a la pantalla, la música o los comandos inducidos por voz. Pero también hay aspectos como la usabilidad y su correlación con la accesibilidad, pero los tocaremos más adelante. No obstante, la UI también abarca otras disciplinas como la IPC, que es la interacción persona-computadora, y fue creada con la finalidad de que la interacción del usuario con los dispositivos fuese fluida. Esta la tocaremos más adelante. Aquí hay una imagen representativa de lo que es una interfaz en un dispositivo Apple. El desarrollo de una interfaz centrada en el usuario se conoce también como DCU y se trata del proceso de diseño cuya base la encontramos en sus usuarios, el contexto que los rodea y las necesidades que poseen, buscando la satisfacción y el entendimiento de estos con el fin de crear un sitio, interfaz o aplicación lo suficientemente eficaz para mantenerlos interesados. Pero esto no siempre fue así. Hubo una época anterior a nuestros días en que las empresas tenían una comunicación meramente unilateral con sus usuarios, no los tomaban en cuenta y hasta los ignoraban. Pero esto cambió en la década de 1990, cuando el ingeniero Donald Norman acuñó el término de experiencia de usuario o UX por sus siglas en inglés, User Experience, para evidenciar la importancia de centrar el desarrollo de un proceso en el público objetivo, dando paso a la era del user-centric. ¿Cuál es entonces la importancia del DCU? Digitalmente hablando, el DCU facilita el alcance de las empresas para con su público, ofreciéndoles la oportunidad de destacar por encima de su competencia una vez se han inmiscuido dentro del mercado. Y es por ello que es imprescindible contar con una interfaz que sea interesante, llamativa y útil, porque si no, nuestros usuarios van a abandonar el sitio, no descargarán la aplicación, etcétera. Entonces, entendemos que no solo los arquitectos de la información o los ingenieros son responsables por un buen proceso de diseño de interfaz, sino también el uso de profesiones como la psicología o la pedagogía para entender mejor las necesidades del usuario. Siempre hay que tener en cuenta la opinión de quién se vale de la aplicación del sitio, pues será su palabra la que nos indique qué es lo que funciona y qué no. Entonces, existen, disciplinas imprescindibles para el deseo, como lo son la UX, que es la experiencia del usuario, y es la que determina cómo se siente este al navegar por el sitio o la aplicación, es decir, cuál es su percepción y cómo la interfaz con la que interactúa es observada y la afecta. También tenemos la AI, también conocida como arquitectura de la información,
que es aquella disciplina que se centra en encontrar la mejor metodología para brindar orden al contenido de una página web o la información requerida para el desarrollo de una aplicación, lo que quiere decir que es la que nos ayuda a construir el sitio web de manera ordenada. También tenemos nuevamente a la IPC, que, como ya definimos anteriormente, es la interacción humano-computadora y representa la importancia de la convergencia entre ciencias humanas y exactas. No obstante, estas no son las únicas disciplinas que representan una herramienta para el DSU, pues también tenemos a la evaluación y las pruebas heurísticas. Pero para meternos de lleno en estos últimos conceptos, definiremos qué son la usabilidad y la accesibilidad. La usabilidad es la característica que hace de una interfaz fácil de usar y aprender para el usuario, volviéndola eficiente, efectiva, eficaz y satisfactoria. Esta, al igual que IDCU, es multidisciplinar y se nutre de otras áreas como la lingüística, la sociología, la antropología, etcétera, con el fin de crear interfaces sencillas. Existen características que pueden determinar esta usabilidad y es la de anticipar. El usuario debe, es decir, el sitio debe saber cuál será el siguiente movimiento de usuario, la autonomía, que es la que determina que el usuario es quien debe llevar el control al usar la interfaz, la colorimetría, en donde la paleta de color debe ser distinguible incluso para alguien con una deficiencia en este ámbito, la reversibilidad, los errores deben tener la capacidad de ser reversibles o de ingresar a una página anterior. El aprendizaje, este debe ser mínimo, quiere decir que el usuario debe aprender cómo usar la app apenas la ve. La legibilidad, toda la información mostrada debe ser comprensible. Y la sobrecarga, el usuario debe ser capaz de saber dónde comenzar a leer, es decir, la información, las imágenes, los videos, etcétera, no están en desorden. Además, la usabilidad ofrece beneficios para los sitios que lo utilizan, tanto para usuarios como las empresas, como una mayor rapidez a la hora de realizar tareas, uso satisfactorio del sitio, mayor obtención de los objetivos, mayor rapidez en diseño, ventaja competitiva, etc. No obstante, es importante mencionar que la usabilidad va de la mano con otro concepto que le ayuda a mantenerse relevante, y esta es la accesibilidad, que al igual que la usabilidad, centra su atención en el usuario, pero esta va más allá, pues su fin es vencer las limitaciones que éste pueda tener, es decir, busca superar el estándar impuesto por las empresas al momento de crear una interfaz, por lo que no discrimina al público y busca ampliarse. Por mencionar un par de limitantes, hablamos de limitación visual, cognitiva, motriz, de lenguaje, de idioma, experiencia e incluso el tipo de hardware que se utiliza. Es decir, no debe importar desde dónde el usuario ve la página o usa la aplicación. No importa si es PC o no importa si es un celular. Y no es que las interfaces no existan, pero es verdad que no cuentan con el mismo nivel de relevancia y calidad que muchas otras sí tienen. Entonces, es importante saber que una interfaz accesible debe ser también usable. No es un trabajo fácil, considerando que no muchos logran ponerse en el lugar de alguien con discapacidad, por lo que existen diversas recomendaciones, como que todo elemento visual, textual o auditivo debe contar con una descripción. Todo texto debe tener sentido aún fuera del ámbito en el que esté escrito, es decir, no debe prestarse a malinterpretaciones. La interfaz debe estar perfectamente organizada y llevar un orden, que es en donde se pone a prueba la AI. Debe haber resúmenes y el uso de las imágenes o videos no tiene por qué limitar el orden o la composición de los textos ni el contenido, lo que quiere decir que si nosotros al momento de realizar una evaluación al sitio web y ponerlo en modo texto, la falta de imágenes o videos no tiene por qué desordenar la interfaz y hacer que los textos se entiendan menos o que la información se vuelva confusa. Entonces, debemos reconocer que el aspecto de la accesibilidad es un punto que muchos no toman en cuenta cuando se construye una interfaz. Es poco valorada y a veces hasta se ignora, válgame la redundancia, pero también he sabido que los errores de accesibilidad no son visibles a simple vista, a diferencia de la usabilidad, puesto que se necesita de expertos en el área o de software especializado para detectarlos, como ya he mencionado anteriormente. Mucho de la accesibilidad la encontramos dentro del propio código que construye la aplicación, en realidad. Pero bueno, para esto tenemos métodos que evalúan la usabilidad y la accesibilidad, como por ejemplo los cuestionarios que contemplan una población relativamente grande, cuyos conocimientos son mayormente especializados, es decir, se realizan expertos, aunque no siempre tiene que ser así, que puedan discernir con facilidad si hay algo mal con la interfaz. La observación de campo, que es ver cómo se relaciona el usuario en tiempo real con la aplicación o con el software. Los grupos de enfoque, que estos determinan la falta de algún requerimiento. La evaluación heurística, que es exclusiva de expertos,
y no puede tomarse a la ligera el análisis de la interfaz. Esta es importante destacar que se realiza durante las etapas más tempranas del proceso. Y las encuestas, que permiten conocer las necesidades del usuario al inicio y durante el desarrollo del proceso. Y se recomienda que su población sea de más de 100 personas, debe ser muy amplia. Basándonos en la información recopilada sobre los conceptos de usabilidad y accesibilidad, entendemos que será mucho más sencillo encontrar páginas usables que accesibles, sitios que pongan el diseño por encima de las necesidades particulares de cualquier usuario, sin importar sus capacidades, lo que en esencia es negarles el derecho a disfrutar de un sitio o de una aplicación debido a su condición, que es traducido a, pues, discriminación indirecta. Esta cuestión aún busca corregirse mayormente hoy en día, pues los derechos humanos buscan mantenerse en boca de todos. Pero pasemos a una parte importante antes de proceder con nuestras conclusiones pertinentes, y es el método o proceso para el DCU. Existen muchas metodologías para lograr un proceso de desarrollo exitoso, pero a grandes rasgos, un proyecto de DCU consta de estas etapas primordiales, que son cinco. La planificación estratégica. Se determinan los objetivos a alcanzar, a quién se dirige, a quién se dirige la interfaz, la aplicación, los plazos que se deben cumplir y debe mantenerse una comunicación activa con los futuros usuarios. Luego tenemos el diseño de la UX y es aquí donde tenemos que entender a nuestro usuario, su contexto, su experiencia, pero sobre todo tener siempre presentes sus necesidades. Aquí es cuando se definen la usabilidad y accesibilidad. El diseño de la AI, que es establecer cuáles serán los elementos que guían al usuario a través de la interfaz, creando a su vez una identidad visual empresarial. Es decir, esto va a determinar cómo los demás van a ver nuestra aplicación, nuestro software. Luego entramos en el desarrollo y la producción, que es la etapa de programación y construcción del sitio. Y finalmente tenemos el sistema de medición UX, que es cuando se realiza un análisis a profundidad que detecta errores o áreas de oportunidad para mejorar, por lo que ya nos encontramos en la etapa final del proyecto, su lanzamiento. Entonces, en conclusión, el DCU es parte fundamental de cualquier construcción digital, pues en él encontramos las herramientas y elementos necesarios para que nuestro proyecto de diseño multimedia tenga éxito. Ya es imposible ignorar que estas herramientas y estos elementos son fundamentales. Es algo que se ha vuelto un imprescindible para nuestra vida diaria, aunque nosotros como usuarios, en este caso, no nos damos cuenta de ello. Y todos, sin importar nuestra capacidad, idioma o entendimiento, debemos ser capaces de navegar un sitio sin mayor dificultad. Cualquier empresa que busque sobresalir debe conocer a su público y ampliar sus posibilidades, abrazar sus áreas de oportunidad. No debe cerrarse a la posibilidad de acercarse a personas que no entran dentro del estándar convencional de lo que es un usuario o un internauta cualquiera. Siempre debe tomarse en cuenta las necesidades particulares de los otros y eso hace que el mercado aumente. Y ya no se busca la unilateralidad empresarial, pues las empresas ya están comprometidas o pretenden comprometerse a ofrecer una mejor experiencia al internauta. Y para ello deben ser eficaces, instantáneos, creativos y conscientes. Deben familiarizarse con los conceptos anteriormente descritos si aspiran a lograr un buen deseo. El usuario es y siempre debe ser una prioridad, por lo que no debemos dar por sentada su opinión ni perspectiva, lo que nos recuerda la importancia de las evaluaciones y los métodos o técnicas que éstas ofrezcan para seguir creciendo en el ámbito digital. Finalmente, pero no menos importante, es destacable mencionar que no existe una metodología fija para desarrollar un proceso de deseo. Hay muchas, pero no quiere decir que las investigaciones se hallan por su cuenta, aunque un proyecto necesariamente comenzará en ceros. Siempre podemos tomar el proceso de desarrollo como si estuviéramos haciendo un briefing digital. Es muy similar, no es lo mismo, pero pues pueden ir de la mano. Al final de cuentas son metodologías. Y debemos pensar en qué es lo que queremos lograr, a quiénes queremos llegar, cómo queremos hacerlo, y una vez elaborado, qué es lo que necesitamos para ampliar nuestras limitantes, es decir, seguir creciendo, seguir innovando en la cuestión digital. Y bueno, eso es todo por mi parte. Aquí se encuentran las bibliografías de las que yo me valí para poder hacer esta investigación. Y así concluye este microlearning.